Actívate Deportiva, actívate, actívate. Motiva TV el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros hoy martes aquí en Actívate al Mediodía. Como todos los martes tenemos a la doctora Angie González. Y el día de hoy, le doy un saludo a las personas que nos están viendo, Puerto Rico, Estados Unidos, México, América Latina y quienes nos están sintonizando a través del 1520 AM. El día de hoy, el tema muy importante, vamos a hablar sobre el fraude electoral que se ha publicado en los Estados Unidos. La doctora Angie González va a tener un estudio muy relevante para que se pueda hablar de aquellas cosas que no se están comentando en los medios de comunicación. Y aquí les digo, ¿verdad?, que estamos tratando de llevar cuál es la verdad de lo que se está acusando, de lo que el presidente de Estados Unidos está diciendo, para que entonces nosotros podamos tener una postura correcta, que no es lo que el presidente está diciendo, no es lo que están diciendo los medios de comunicación. Ahora, como preámbulo les comparto que debemos hablar del fraude electoral porque este delito no comienza con las máquinas de Dominion. El fraude electoral comienza con la corrupción de las personas que son colocadas por los partidos políticos para administrar el sistema de sufragio en todos los Estados Unidos. Ahora, en Puerto Rico, esto pasa específicamente en la Comisión Estatal de Elecciones y son los empleados en puestos administrativos quienes de manera intencional y maliciosa son colocados por los partidos de mayoría que controlan el poder para facilitar la comisión de estos fraudes electorales. Ahora bien, ¿de qué tipo de fraude electoral estamos hablando? Muchas veces la atención se centra únicamente en Dominion, como si la empresa fuera, o la empresa, no solamente, la empresa o la máquina fuera la responsable de planificar el fraude. Sin embargo, Dominion es solamente la herramienta utilizada por quienes cometen el fraude, que le permite programar la máquina para que no cuente, escucha bien, para que no cuente unos votos o le atribuyan los votos a otro candidato. Aquí en Puerto Rico, cuando participé como candidato a la alcaldía de San Juan, mi equipo de campaña se percató, esto pasó ahora en las pasadas elecciones, se percataron que habían varias situaciones en que se cometieron irregularidades que, a mi juicio, a las personas que han trabajado en varios procesos electorales, permitía la ejecución de fraude electoral. En esos casos, Dominion era simplemente el instrumento. Ahora, antes de las elecciones, varias personas alertaron a mi equipo de campaña sobre una presunta programación indebida de algunas máquinas de Dominion. La precaución radicaba en que el proceso de configuración no era tan transparente ni era público. Según la información que nosotros recibimos, ciertas máquinas habrían sido programadas para que aun cuando el elector votara por mi candidatura a la alcaldía de San Juan, el voto se registrara automáticamente a favor de otro candidato. Según nos informaron, había otro candidato que competía contra mí, que tenía acceso a las máquinas de Dominion y las reprogramaba para que los votos que me hacían a mí en ciertas máquinas, no en todas, se le atribuyeran a este otro candidato. Entonces, cuando llegó el día de las elecciones, hubo familias que me enviaron fotografías de las papeletas con la tarjeta electoral al lado, mostrando que habían votado por mi candidatura. Ahora, sin embargo, cuando yo verifiqué los resultados oficiales por colegio, encontré un caso específico en que una familia entera, una familia de más de 8 personas, todos ellos tenían que votar en el mismo colegio y todo ello aparecía que en ese colegio nadie había votado por mí. Y eso es lo que decía el acta oficial. Entonces, para poder verificar si realmente había ocurrido una irregularidad, debía participar en el proceso de escrutinio. Y cuando llegó el día del proceso de escrutinio, la Comisión Estatal de Elecciones no nos permitió tener acceso el primer día a mi equipo de trabajo para nosotros poder hacer el proceso de auditoría. Entonces, ¿qué pasa? Ahí que entra esto, un manual. Ellos tienen un manual y ese manual es el manual del procedimiento, y como
candidato oficial que aparecía en la papeleta, pues yo tenía derecho al acceso, pero se nos negó la entrada violando el manual de procedimiento. Entonces aquí es que viene la otra parte. Bueno, cuando el manual de procedimiento, alguien viola este manual de procedimiento, pues entonces te dice que tú tienes que hacer una querella. Bueno, pues cuando tú vas a hacer entonces la querella, lo que dice es que tú tienes que hacer una querella notarizada. Este documento no te ofrece ni tan siquiera un formulario, te lo ponen bien difícil. Pero aún así, ¿qué nosotros hicimos? Bueno, pues entonces nosotros hicimos el proceso. Y aquí, pues nosotros estamos presentando que también nos sometimos a ese proceso. ¿Por qué traigo todo esto? Bueno, porque en este proceso, que esto lo que conlleva es una investigación según este manual de procedimiento, aquí es que viene la parte que quiero que nos enfoquemos. Y es que ahí, cuando se va a aprobar entonces el proceso de esta investigación, mira, lo puedo usar de papel de baño porque ellos simplemente no siguen los procedimientos para obligarte a que tú tienes que ir entonces a un tribunal para dilatar el proceso, para ver si logran que se cumpla una fecha, porque después de esa fecha ellos no pueden hacer cambios. O sea que el sistema está diseñado para permitirle, escuche bien, a las personas de los puestos estos políticos que han puesto ahí para que se cometa el fraude. En el caso de hoy, pues vamos a estar viendo cómo se utilizaron diferentes mecanismos, pero definitivamente Dominion sí es la herramienta. Lo que a nosotros nos preocupa es que como tal vez como el caso de Jeffrey Epstein, que a nosotros nos preocupa de que el caso de Jeffrey Epstein había una red de personas que participaban en esta red de pedofilia, todas esas personas están pues fuera. No han habido personas arrestadas en el caso de los Estados Unidos, sino interesa mucho ver cómo se están haciendo ciertas acusaciones que deben de ser atendidas, como contra China, contra Rusia. La doctora Angie González también va a hablar un poco, entonces también como está involucrado Corea, pero el presidente de los Estados Unidos también dice que que tuvieron influencia con personas del Estado profundo en los Estados Unidos. O sea que, ¿quiénes son las personas acá en nuestro sistema que son los que están ejecutando para poder utilizar la herramienta de Dominion para entonces cometer fraude electoral? Esto y más, la doctora Angie González va a profundizar, no para que nosotros especulemos de qué creemos que el presidente dijo, para que sepamos qué el presidente dijo y sobre eso entonces elaborar, porque creo que tanto republicanos como demócratas deben estar ambos de acuerdo con lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos, que me parece que es bien sensato su reclamo. Antes de irnos con la doctora Angie González, gracias a nuestro auspiciador, el Super Pan, quienes gracias a este producto es que tenemos el programa y un buen desayuno el día de hoy. Recuerda que este producto no es basado no es basado en trigo, es basado en papa. Este es el producto que nos acompaña todas las mañanas en mi casa y con mi familia. Y llamando al número que tienes en pantalla, puedes identificar dónde es que están vendiendo este producto y también puedes pasar por BioChuck. No me extiendo más, vámonos con el Padre Nuestro para que la doctora Angie González pueda hablarnos a profundidad de esto que es tan importante para el día de hoy. Y a otro, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos
a la derecha, con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Bueno, regresamos para que puedas entender de qué es lo que estamos hablando aquí. Y esto es como si fuera una base literaria para todos los programas que nosotros hacemos aquí en Tiva TV, para que puedas entender geopolíticamente cómo es que funcionan estas estructuras supranacionales. ¿Qué son las estructuras supranacionales? Pues te invito a que compres el libro de la doctora Angie González. Lo puedes conseguir aquí mismo en Tiva TV, en pantalla. Si puedes poner los números de teléfono acá de Tiva Backstage para que puedas llamar, puedas pasar por acá, buscar tu copia y lo leas. Si tú lo tienes ahora mismo, te invito a que lo leas, porque cuando tú lees esta información puedes entender qué son los poderes que hay arriba económicos que mueven narrativa. No me extiendo más. Angie González, para que nos cuentes sobre esto que es tan importante el día de hoy. Bueno, saludos Joe, y saludos a todas las personas que ya nos están sintonizando. Oye, en los pasados meses nosotros hemos estado hablando aquí unos temas. Nosotros hablamos del informe de seguridad regional americana, nosotros hablamos del espionaje de Cuba hacia Estados Unidos, hablamos del espionaje de China a través de Cuba para los Estados Unidos. La semana pasada. Esa fue la semana pasada. Hablamos del fraude electoral en muchísimos lugares, enfocado principalmente en Venezuela con las máquinas de Smartmatic y Dominion. Entonces, interesantemente, ahora Trump y Marco Rubio están hablando de todos esos temas. Y una continuación de lo que se está hablando. A mí esto me crea la sospecha de que es que Donald Trump a las 12 del mediodía se come un hamburger mirando este programa. Así que yo estoy segura de que Trump nos está siguiendo, porque los temas que nosotros hemos estado tocando son los temas que ahora el presidente está empezando a hablar. Así que le damos un saludo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que nos debe estar mirando, y también al secretario de Estado, Marco Rubio. Y hago la mención solo para que la gente se dé cuenta de que esto no fue algo que Trump se sacó de la manga en estos días. Señores, venimos hablando de estas cosas. Esto se está publicando hace tiempo. Sí, porque nosotros estamos hablando aquí de una línea conductual, de algo que está ocurriendo de verdad. Lo que pasa es que los medios aquí, pues, lo ignoran, pero está pasando. Sí, está pasando. Sí. Oye, en el tema de cómo los medios entonces están jugando con la información, yo quiero hacer una breve mención. Hoy vamos a estar hablando de este discurso, de este mensaje que el presidente Donald Trump le dio a la nación americana la semana pasada, el jueves 16 de julio. Por ahí tenemos una imagen de ese discurso. Y Trump se dirigió a la nación para dar un mensaje acerca de las vulnerabilidades del sistema electoral de los Estados Unidos, cosa que a mí me parece que tiene que ser un tema de principal interés en los medios de comunicación. Claro. Y entonces, en el mensaje, Trump abordó varias vulnerabilidades y él las mencionó, pero vamos a ir a eso ya mismito. Pero yo lo que quiero empezar mencionando es cómo las principales cadenas de televisión se negaron a transmitir el discurso a través de sus transmisiones de televisión abierta. Ahí tenemos en pantalla una noticia donde se mencionó eso, porque las tres principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, la ABC, la NBC y la CNN, déjame decirlas en español, ABC, NBC y CNN, no transmitieron en sus señales principales el discurso del presidente. Ellos, como dueños de medios, o sea, los medios de comunicación, están en todo su derecho de escoger qué es lo que van a transmitir. Ese no es el problema. O sea, ellos no cometieron ningún delito, ni cometieron ninguna falta a la licencia de la FCC, ni nada de eso. Ahora, durante el discurso, Trump afirmó que las cadenas que no transmitieron su mensaje estaban practicando un complot, fue la palabra que él usó, y él sostuvo que deberían perder sus licencias de
difusión, de emisión. Y Trump dijo lo siguiente, voy a citarlo, él dijo, en una medida poco habitual, dijo Trump, las cadenas de noticias falsas, NBC y ABC, dijeron que no iban a transmitir este discurso. Y él agregó, un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Bueno, en realidad, estas cadenas no están cometiendo ningún fraude. En realidad, estas cadenas yo no soy una experta en este tipo de leyes, pero entiendo que ellos no cometieron ninguna falta que justifique la revocación de sus licencias. Así que en ese sentido pienso que Trump estaba solo sacándose del pecho una amargura. Pero a última hora de la tarde del jueves, la cadena ABC informó que la cadena no emitiría el discurso de Trump a través de su señal abierta de televisión, sino solo a través de la plataforma de streaming de ABC News Live y de ABC News Radio, pero no lo iban a hacer por el canal de televisión abierta. NBC News, por su parte, transmitió las declaraciones del presidente en su servicio gratuito de streaming NBC News Now, aunque no en su señal principal. Y en el caso de CNN, ellos señalaron que seguirían el discurso para cubrir cualquier novedad informativa y que ofrecerían una transmisión en vivo a través de su sitio web y de CNN All Access, que es una plataforma de streaming, pero por suscripción, ¿ok? Y las plataformas de streaming de ABC y NBC suelen reunir apenas una fracción de la audiencia que alcanzan sus señales tradicionales de televisión abierta, y la plataforma digital de CNN, por su parte, es un servicio de pago y tiene todavía una audiencia mucho menor que la de su canal habitual de cable. Y este es un gran ejemplo de cómo los medios se han convertido en instrumentos de propaganda y censura, dando paso a la información que ellos quieren que la nación conozca y en una manera en que ellos quieren que se conozca. Cualquier discurso que no vaya a tono con los lineamientos ideológicos de las grandes cadenas, así sea un mensaje oficial del propio presidente de la nación, estas grandes cadenas deciden que usted no debe conocer esa información y te niegan el acceso a ella. Y entonces aquí es donde viene mi malestar con estas grandes cadenas, porque a mí no me interesa que alguien me diga qué fue lo que el presidente dijo desde sus perspectivas. A mí me interesa que me permitan escuchar al presidente y que me dejen a mí hacer la tarea de decidir si yo le creo, si no le creo, qué cosas le creo y qué cosas no le creo, ¿ok? Pero en realidad, de hecho, aquí en Puerto Rico, pues, por supuesto, ninguna de las cadenas de televisión, de los canales, de las emisoras de radio, tampoco transmitió en señal abierta. Y entonces lo único que vimos fue, posteriormente, a analistas y analistas dando su opinión y a los periódicos dándonos esta explicación a manera de disque noticia, pero en realidad son editoriales, diciéndonos que el presidente Trump volvió a insistir en sus teorías conspirativas acerca de los problemas en el sistema electoral norteamericano. Así que, en realidad, cuando el anuncio se dio de que el presidente Trump se iba a dirigir a la nación sobre este tema y que iba a ser el jueves pasado a las 9 de la noche, yo ni siquiera me tomé la molestia de buscar la transmisión por ABC o por CNN o por... Yo me fui a Fox News, ¿okay? Me fui a Fox News y yo vi en vivo el mensaje completo, fue 20 y pico de minutos. Y después de yo haber visto el mensaje completo, me fui entonces a la página de la Casa Blanca, whitehouse.gov, y busqué los documentos. Y entonces yo hice el ejercicio de
exponerme a la información de primera mano, y eso es lo que yo voy a compartir con ustedes hoy. Y usted tiene una de dos: o usted me cree a mí o usted le cree a las grandes cadenas. Yo le recomiendo que haga el mismo ejercicio que yo hago. Váyase por internet, busque el discurso de Trump completo, es corto, escúchelo completo y vaya a la página de la Casa Blanca y empiece a mirar documentos. Ahí hay cientos de documentos, pero están bien organizados por tópico, así que usted va a poder mirar y va a poder corroborar que en efecto la información está ahí. Ahora, Trump mencionó en su discurso 4 temas importantes. Son los siguientes. Él habló de las vulnerabilidades en los sistemas electrónicos de votación y del conteo de boletas, de las papeletas, de la adquisición y explotación de datos de votantes estadounidenses por parte de China, de la investigación del registro de votantes en Michigan y de las personas no ciudadanas en las listas electorales. Y vamos a empezar con esa primera imagen que tenemos ahí, porque esa primera imagen se refiere al primer tema, que es el de las vulnerabilidades en los sistemas electrónicos de votación y conteo de boletas. Entre los documentos que están desclasificados aparece este documento, que es un reporte oficial del National Intelligence Council. Es de la fecha del 15 de enero de 2020. El documento está identificado, registrado como el NICM 2020-003. Y en este documento, básicamente lo que se dice es que durante años a los estadounidenses se les mintió, y esto Trump lo mencionó, se les mintió descaradamente sobre la seguridad de nuestra infraestructura electoral, incluyendo las máquinas de votación electrónicas y los sistemas de conteo de votos. El informe dice: estamos publicando una serie de evaluaciones de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que quienes eran clasificadas, y otros informes que muestran que nuestro gobierno, esto es parte de lo que dice la página de la Casa Blanca, que dice que nuestro gobierno sabía desde hace tiempo. Cuando se dice nuestro gobierno, es el gobierno norteamericano, no se refiere al gobierno de Trump o al gobierno de Biden, al gobierno norteamericano, que se sabía desde hacía tiempo que estas máquinas son extremadamente vulnerables a ataques, como lo dice en las evaluaciones. Y si producción me permite, de nuevo esa misma imagen, en ese cuadrito rojo que yo hice la distinción, dice esto que yo les voy a leer, pero en español. Dice: juzgamos que los adversarios de Estados Unidos, incluyendo como mínimo a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, así como grupos no estatales, tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral de los Estados Unidos. Señores, entonces esto es grave, porque esto es un informe que le fue presentado al gobierno de los Estados Unidos el 15 de enero de 2020, y esto fue retenido y esto no se publicó. O sea, desde 2020, por lo menos, ya estamos claros en que el sistema electoral, específicamente la parte que tiene que ver con las máquinas de conteo de votos, es muy vulnerable. Y los documentos también dicen, tenemos la próxima imagen, dice lo siguiente: evaluamos esa misma, en el recuadro amarillo dice lo siguiente: evaluamos que los repositorios centralizados de datos relacionados con elecciones, como las bases de datos de registros de votantes, libros de votación y sitios web oficiales de elecciones, son los más vulnerables a la explotación, y los adversarios podrían usar el acceso a estos sistemas para interrumpir los procesos electorales. Y Trump mencionó que en el discurso, ¿verdad?, ellos estaban publicando estos hallazgos que abarcan desde enero de 2020 hasta junio de 2026. Y esto es una amenaza cibernética dirigida al corazón de la democracia norteamericana.
También en la página de la Casa Blanca dice, mucha gente se ha preguntado si realmente podría ser posible manipular electrónicamente los resultados de las votaciones y cambiar los resultados electorales. Vamos a la próxima imagen, donde dice, ahí la tenemos. En la página de la Casa Blanca dice, y muestra entonces este documento, dice, estamos publicando documentos que muestran que la CIA obtuvo informes sobre un plan específico del régimen de Maduro en Venezuela para hacer exactamente eso, conspirando para manipular digitalmente las elecciones de su propio país en 2020. Te va a encontrar entre los documentos ese documento que está ahí, que es un documento desclasificado ahora en 2026, pero tiene fecha del 29 de junio del 2006, creo, algo así. Entonces, estos informes incluían detalles precisos sobre los métodos que el régimen desarrolló para alterar digitalmente los resultados de las votaciones, de formas que no podrían detectarse ni siquiera con una auditoría. Y esta información destaca por qué debemos actuar con urgencia, dice la página de la Casa Blanca, para asegurarnos de que nuestros propios sistemas nunca puedan ser hackeados o comprometidos. Vamos a ver la próxima imagen. Vamos por ahí, esa misma. Esto también es un informe del National Intelligence Council y este es del 19 de agosto de 2020. Desde 2020, el gobierno sabía de esfuerzos realizados por otros países para interferir o influenciar en las elecciones de los Estados Unidos. Así que ahí vemos que tenemos, ¿verdad? En el recuadro rojo que menciona que se tiene una preocupación principal sobre la influencia, las actividades que tratan de influenciar las elecciones en los Estados Unidos, y menciona 3 actores principales, entiéndase, Rusia, China e Irán. Están ahí en ese recuadro rojo. Y entonces pues, todavía la gente se pregunta por qué Trump está mandando ataques a Irán, cuál es el afán del gobierno de los Estados Unidos en este momento contra Irán. Todavía yo veo gente en las redes sociales preguntando por qué están atacando a Irán. Entonces tú dices, pero la gente de verdad vive en la Lalandia, porque Irán es un enemigo principal de los Estados Unidos desde hace muchos años y ha estado trabajando activamente para destruir la democracia norteamericana. Ahora, el segundo tema que Trump menciona en su discurso es el tema de la adquisición y explotación de datos de votantes estadounidenses por parte de China. Y esto a mí me parece alarmante, seriamente alarmante. Y los medios de comunicación aquí solo ignoraron este tema, y los pocos que lo tocaron así como que Trump tiene como que esta fantasía de que China está tratando de adquirir y explotar datos de los votantes norteamericanos. Si producción me permite, la próxima imagen, durante un periodo de años, aquí tenemos, durante un periodo de años que se comenzó durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que es la mayor violación de datos electorales en la historia, resultando en la adquisición ilícita por parte de China de 200 millones de archivos de votantes de Estados Unidos. Aquí vemos esto también del National Intelligence Council, donde nos deja ver todos los esfuerzos que han estado haciendo tanto Rusia como China como Irán para interferir en los procesos electorales de los Estados Unidos. Dame la próxima, por favor. Y entonces en este documento, que es parte de los muchos documentos que se desclasificaron,
vemos, y yo subrayé, ustedes ven dos expresiones subrayadas en rojo, ahí es donde habla de esa adquisición de documentos, de expedientes, archivos de votantes de los Estados Unidos. Señores, unos 220 millones de archivos de votantes de los Estados Unidos que China ha adquirido. Y esa información incluye nombres, direcciones, números de teléfono, preferencias de partidos políticos y otros datos sensibles necesarios para registrarse para votar y participar en otras actividades nefastas, dice la Casa Blanca. Esta pérdida de datos representa una pesadilla de seguridad electoral sin precedentes. La inteligencia incluso muestra que China asignó una unidad de explotación de datos específicamente para este nuevo proyecto. A mí no me gustaría pensar que mi información como votante dentro de los Estados Unidos esté en manos de los chinos. Obviamente, nosotros los puertorriqueños no somos un target dentro de estos esquemas porque nosotros no votamos por el presidente ni votamos por el Congreso norteamericano, pero solamente imagínese que su información, su nombre, su dirección, su preferencia de partido político, que toda esa información suya esté en manos de los chinos. ¿Para qué ellos quieren esa información suya? ¿Ok? Porque no son dos o tres casos, son 220 millones de archivos. ¿Ok? Y miembros del Estado Profundo, sigue diciendo la página de la Casa Blanca, miembros del Estado Profundo en nuestras agencias de inteligencia trabajaron activamente para suprimir y minimizar la información sobre la magnitud de la intromisión siniestra de China en las elecciones, ocultándosela tanto al presidente como al pueblo americano. Y entonces esto es un problema grave. Señores, porque estamos hablando de que aquí hay información producida por las agencias de inteligencia norteamericanas. En el periodo de enero de 2020, el presidente era Donald Trump, porque él viene a salir de la presidencia en las elecciones de 2020, que son en noviembre. Y entonces, aquí hay información que ese llamado Estado Profundo, que en Puerto Rico se suele utilizar la expresión el gobierno permanente, que son estas personas que están metidos en las agencias, que son empleados de carrera, que pasan décadas metidos allí, que son personal que no cambia con los cambios de administración. Y entonces esa gente tienen unas agendas ideológicas, tienen unos compromisos ideológicos con unos partidos en particular. Y esa gente son los que publican o los que ocultan información. Entonces, saber que aquí había una información importante, sensitiva, acerca de la vulnerabilidad electoral, de cómo China tenía y estaba explotando información de 220 millones de expedientes de electores norteamericanos y que esa información, las agencias de inteligencia y seguridad de la nación americana tuvieran esa información y se la hubieran ocultado hasta el mismo presidente. Señores, esto es un escándalo grave. Esto es un problema mayúsculo de seguridad nacional. Y entonces usted no escucha hablar de esto en los medios de comunicación, y los que hablamos de esto en los medios de comunicación, pues entonces somos trumpistas o somos teóricos de conspiración o algún epíteto de eso. Ahora, la página de la Casa Blanca sigue diciendo que las agencias de espionaje de Estados Unidos comenzaron a enterarse del compromiso de los archivos de registro de votantes en 2020 cuando descubrieron que los datos de decenas de millones de votantes en 18 estados habían sido comprados, robados o hackeados por China. Sin embargo, quienes eran responsables de dar la alarma mantuvieron la información oculta. ¿Ok?
Yo no sé si en algún momento esto va a producir acusaciones, arrestos, procesos judiciales, porque obviamente yo no sé cuánta es la evidencia que puedan tener sobre algunos individuos en particular. Pero en el discurso Trump mencionó de manera breve que tienen evidencia y que en los casos que sea pertinente se van a radicar cargos contra algunas personas. ¿Ok? Así que hay que estar pendiente del desarrollo de esta información porque aquí hay gente que han estado por años dentro de las agencias de inteligencia y de seguridad nacional y que conocen esta información y que la han escondido. El tercer punto que Donald Trump menciona es la investigación del registro de votantes en Michigan. Y la página de la Casa Blanca dice que incluso cuando se ha detectado evidencia significativa de fraude, ha sido enterrada y encubierta en Michigan. Y entre las revelaciones se encuentran archivos del FBI que detallan evidencia de un supuesto fraude por parte de una operación de registro de votantes a gran escala en Michigan. Y en 2020, la Policía Estatal de Michigan allanó una organización demócrata dedicada a movilizar votantes en Muskegon y estaban tan preocupados por lo que encontraron que contactaron al FBI en Detroit. Y los documentos indican que algunos encuestadores admitieron a los agentes del FBI que firmaron formularios de registro de votantes en nombre de otras personas. Y estos son declaraciones que tienen ¿verdad? El gobierno, el FBI, declaraciones de personas que aseguran, admitieron que firmaron formularios de registros de votantes en nombre de otras personas, que enviaron registros fraudulentos de personas que no existían y que recibieron tarjetas de regalos vinculadas al número de solicitudes que producían. O sea, les pagaban con gift cards para que produjeran esa información fraudulenta. ¿Ok? Los agentes del FBI que trabajaban en el caso creían que se habían cometido delitos. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Biden retrasó la investigación durante años. Y se indica que el director actual, Kash Patel, que asegure que el asunto se investigue completamente y que trabaje con el Departamento de Justicia para procesar a los responsables de cualquier delito. Así que también hay que estar pendiente del desarrollo de esta investigación de fraude por parte de personas del Partido Demócrata en Michigan. Y entonces el cuarto punto que Trump menciona en su discurso tiene que ver con las personas no ciudadanas en las listas electorales estatales. Y según una revisión del DHS de los registros de votantes estatales y registros públicos, identificaron aproximadamente 278,000 no ciudadanos que están inscritos para votar en elecciones federales. Y como los estados demócratas se negaron a compartir sus archivos de votantes, o sea, esto desde el año pasado, el DHS le había pedido a todos los estados que entregaran sus archivos de votantes. Y los estados demócratas se negaron a compartir sus archivos de votantes. Así que esta información que se ha identificado, estos 278,000 no ciudadanos que están inscritos para votar, en realidad son en estados mayormente republicanos. Si se llegara a tener la información de los registros de votantes en los estados demócratas, de seguro el número real sería mucho más alto. Señores, pero entonces usted dice, pero ¿cómo es que entonces los estados se niegan a entregar documentos? O sea, ¿a cuenta de qué? Entonces uno tiene que levantar la sospecha. O sea, ¿por qué razón se está negando entregar los registros electorales?
algo tienen que ocultar, ¿ok? Y el análisis, que es un análisis limitado, encontró a más de 250,000 de extranjeros registrados ilegalmente para votar, lo que significa que si se incluyera la información de los registros de votantes de los estados demócratas, el número sería mucho, mucho más alto. Ahora, juntas, estas revelaciones muestran un sistema electoral tan roto y tan vulnerable que nadie puede defenderlo. En realidad, el sistema electoral de los Estados Unidos está corrompido. No es confiable. Y si usted no piensa que esto es una información que debe estar en las primeras planas de todos los periódicos y en el primer análisis de todos los canales de televisión, pues entonces yo no sé, yo no sé qué es lo que usted piensa que es la democracia. Cientos de millones de registros de votantes en Estados Unidos están en manos de gobiernos extranjeros. Las máquinas y los sistemas de conteo de votos están expuestos a hackeos y a manipulaciones. China y otros países han estado tratando de intervenir en las elecciones de los Estados Unidos. Se ha enterrado evidencia de fraude. Cientos de miles de no ciudadanos y personas fallecidas están en las listas de los votantes y aún así seguimos teniendo elecciones sin identificación de votante y sin ninguna prueba de ciudadanía. Y decenas de millones de papeletas están flotando sin rumbo por el correo, porque todavía, y esto fue una decisión del Tribunal Supremo, que yo pienso que fue una locura, pues se sigue validando que el voto por correo tiene que ser, ¿verdad? Todo el que quiera votar por correo, que vote por correo, y las papeletas tienen que ser contadas no importa cuándo lleguen. Entonces, ahí usted tiene unas elecciones en donde usted vota por correo cuando le da la gana, envía su papeleta por correo. Si usted quiere enviar su papeleta por correo 2 o 3 semanas después, esa papeleta tiene que ser contabilizada. O si aquí se contabilizaron los votos y resulta que la elección es suficientemente cerrada, de algún lugar se pueden empezar a producir papeletas fraudulentas que sean contabilizadas y que pueden eventualmente cambiar el resultado de una elección. Así que, ¿cuál es mi opinión sobre este discurso de Donald Trump? Yo pienso que los documentos desclasificados, señores, y yo me fui y miré, no los miré todos porque son muchos, pero yo miré muchos de los documentos que ya están publicados, que están desclasificados. Le vuelvo y le repito, vaya a la página de la Casa Blanca, busque bajo la pestañita de integridad electoral y ahí usted va a encontrar toda la información y va a empezar a mirar documentos, ¿ok? Y los documentos desclasificados, eso que está publicado, no necesariamente presentan piezas de evidencia suficientes para llevar casos a los tribunales. ¿Ok? O sea, usted no va a encontrar ahí que, pues con esta información podemos llevar a alguien a un tribunal. ¿Ok? Sin embargo, si esas evidencias existieran, si en realidad sí hay suficiente evidencia que respalde todos esos documentos que se han desclasificado, entonces sería razonable pensar que el gobierno no las publicaría hasta que los casos se puedan radicar. ¿Ok? Porque en efecto, si el gobierno de los Estados Unidos entiende que aquí se han cometido unos delitos, pues no le van a dar a todo el público toda la información que en un momento dado pudiera ser materia de una investigación y de un proceso judicial. Ahora, no obstante, los documentos desclasificados revelan evidencia para creer que el sistema electoral de los Estados Unidos presenta serias vulnerabilidades que requieren atención inmediata. O sea, esto no es algo que se debe posponer ni que se debe tratar livianamente. Y lo otro es que los documentos desclasificados revelan que la administración Biden tenía conocimiento de estas vulnerabilidades y no hizo nada para fortalecer el sistema electoral. Y peor aún,
ocultó la información para que el pueblo continuara confiando en un sistema electoral deficiente. Ahora, entonces preguntará, pues entonces, pues si aquí esos documentos desclasificados no contienen información que pueda conllevar un proceso judicial contra alguien, pues entonces, ¿para qué Trump sale ahora con este asunto de la vulnerabilidad electoral? Bueno, yo entiendo que esto es un mecanismo de presión que el presidente Trump está utilizando para meter presión sobre el asunto del SAFE Act. Por ahí tenemos alguna imagen. El llamado SAFE Act, que es en español la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, es un proyecto de la ley federal que cambiaría fundamentalmente la forma en que los estadounidenses se registran para votar. Y ha pasado por la Cámara de Representantes varias veces desde 2024, incluyendo más recientemente en febrero de 2026, pero aún se está debatiendo en el Senado. O sea, en la Cámara de Representantes el SAFE Act ya pasó. Ahora, y donde está estancado es en el Senado. Ahora, ¿qué propone el SAFE Act? El SAFE Act básicamente propone modificar las reglas para las elecciones federales mediante requisitos más estrictos para los votantes. Y entre sus principales disposiciones se encuentran exigir una prueba documental de ciudadanía como un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse para votar o actualizar el registro electoral. Propone también obligar a los votantes a presentar una identificación oficial con foto al emitir su voto y incluye también requerir a los estados que los estados compartan sus listas electorales con el Departamento de Seguridad Nacional para verificar la elegibilidad de los votantes mediante la base de datos federal que se va a llamar SAFE. O sea que esta cosa de que el Departamento de Seguridad Nacional le exige a los estados que entreguen sus listas de votantes y que los estados digan, no, yo no la voy a entregar, pues el SAFE Act eliminaría eso y obligaría a los estados a entregar sus listas de votantes. Imagínate, si tus listas de votantes las tiene China, ¿cómo es que no las va a tener el gobierno federal? Y el SAFE Act también establece sanciones para funcionarios electorales que registren votantes sin contar con la documentación exigida. Y actualmente la legislación federal ya establece que únicamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales y exige que los votantes certifiquen bajo pena de perjurio que cumplen con este requisito. Sin embargo, no obliga a presentar documentos que acrediten la ciudadanía durante el registro. Entonces, pues esto es absurdo, señores. Mire, Puerto Rico no tiene el mejor sistema electoral del planeta, pero Puerto Rico tiene un sistema de registro electoral que es superior al de los Estados Unidos. Porque cuando usted va a registrarse para votar aquí en Puerto Rico, usted tiene que presentar evidencia de que usted es un ciudadano americano. Entonces, esto es como tan ridículo decir que en Estados Unidos, en este momento, cuando usted va a hacer su registro para votar, usted no tiene que presentar evidencia de que es ciudadano americano, usted solamente tiene que firmar una declaración jurada. Eso es exactamente lo mismo que las páginas estas de internet que te pregunta, ¿eres mayor de 18 años? Haz clic, sí. Y entonces tú tienes un chamaquito de 13 años metido en una página que es para adultos y lo único que hace es hacer clic en la casilla que certifica que él tiene 18 años de edad. Pues aunque parezca ridículo, esa es la manera como la gente en los Estados Unidos se registran para votar, ¿ok? Y entonces después que se registran para votar mediante una declaración jurada fraudulenta, no se genera una identificación electoral y cuando la persona va
al centro de votación, no tiene que presentar ni siquiera una licencia con foto. No tiene que presentar ni siquiera una licencia con foto, ni el pasaporte, nada. Así que yo puedo llegar a un colegio electoral y decir, yo soy Carmen Rodríguez. Y como no me van a pedir un ID, pues yo a lo mejor sé que Carmen Rodríguez votaba en ese colegio electoral y Carmen Rodríguez ya se murió porque Carmen Rodríguez era mi maestra de kinder. Pero entonces yo voy y voto a nombre de Carmen Rodríguez y nadie se va a enterar que yo estoy cometiendo fraude porque nadie me va a pedir una identificación con foto. Señores, esto es absurdo, ¿ok? Y entonces yo entiendo que todos los senadores que en este momento se niegan a apoyar el SAFE Act están quedando retratados porque lo que están es confesando de manera implícita que ellos dependen de esta estructura de fraude para poder ganar las elecciones. ¿Y por qué entonces está estancado en el Senado? Bueno, está estancado porque hay gente que quiere seguir en el Senado a cuenta del fraude que cometen. Y aunque los republicanos controlan el Senado con 53 escaños, la legislación necesita 60 votos para superar el filibusterismo y avanzar hacia una votación final. Y el líder de la mayoría republicana, John Thune, ha reconocido en varias ocasiones que no existen los apoyos suficientes para alcanzar ese umbral, porque requiere entonces 7 senadores demócratas que voten. O sea, necesita todos los republicanos más 7 demócratas que voten a favor de esta ley. Y también ha descartado eliminar el filibusterismo como ha sugerido Trump. Además, algunos senadores republicanos han mostrado reservas sobre la propuesta. Ahí tenemos a Lisa Murkowski, que votó previamente en contra de iniciar el debate del proyecto, mientras que Tom Tillis y Mitch McConnell y Susan Collins se han opuesto en distintos intentos de incorporarlo a otras iniciativas legislativas. Y entonces Trump, y ahí tenemos una imagen, como medida de presión, en marzo de 2026 dijo, pues ¿saben qué? No me firman, no pasan el SAFE Act, pues entonces yo no voy a volver a firmar ningún proyecto de ley hasta que no se apruebe el SAFE Act. En este momento, la aprobación de nuevas leyes en los Estados Unidos está detenida porque Trump dijo no firmó ninguna otra ley que venga del Congreso hasta que no me firmen el SAFE Act. Y en el Senado el SAFE Act sigue detenido porque hay una cantidad de senadores que sencillamente entienden que pedirle a una persona una identificación para votar viola sus derechos como elector, ¿ok? Y interesantemente, diversas encuestas han mostrado que los estadounidenses apoyan abrumadoramente la medida del SAFE Act. Voy a mencionar 3 de ellas rapidito. Una encuesta que salió en Pew Research Center indicó que el 83% de los estadounidenses, incluyendo grandes mayorías de demócratas, independientes, blancos, negros y latinos, están a favor de los requisitos de identificación para votar. Una encuesta de Gallup encontró que el 84% apoya la identificación para votar, con un 98% de republicanos y un 84% de independientes y un 67% de demócratas a favor, mientras que un 83% apoya la prueba de ciudadanía para el registro de votantes. Y en Rasmussen Report, el 75% apoya la identificación para votar, con un aumento en el apoyo durante la última década. Así que, mire, cuando usted mira cuáles son los requisitos para inscribirse para votar aquí en Puerto Rico, vaya a la página de la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí le va a decir que se van a pedir sus datos personales, nombre, edad, fecha y municipio de nacimiento, domicilio, los últimos 4 números del Seguro Social, una prueba de identidad y una prueba de domicilio.
una prueba de domicilio. Usted tiene que demostrar que usted es quien usted es. Usted tiene que demostrar que usted es un ciudadano americano. Y usted tiene que demostrar que usted vive donde usted dice que usted vive. Porque tampoco puede votar donde le dé la gana. Cuando uno mira cómo es la manera como se vota en los Estados Unidos y escucha y lee y se documenta y mira las evidencias del problema que los Estados Unidos tiene para afirmar tal cosa como una integridad electoral, usted se da cuenta de que el sistema electoral de la nación americana está bien frágil, está en un hilo, y la necesidad de atender este problema es sumamente urgente. Eso es lo que dijo Donald Trump, eso es lo que dice, abuelo de pájaro, los documentos desclasificados, y entonces ahora usted haga su propia investigación y llegue a sus propias conclusiones. Yo espero que le haya quedado bastante claro y yo desearía que al menos esto fuera el punto de partida para que todos, yo creo que no debe de haber ninguna persona que esté en contra de que se proponga esto. Porque está bien que es normal que se acusen a republicanos, a demócratas de que están haciendo X o Y cosas, pero al menos la aprobación de esta ley con lo que se está presentando reduciría, porque nosotros sabemos que siempre va a ocurrir el fraude electoral, pero definitivamente que todos debemos de estar de acuerdo en que esto reduciría el fraude electoral, porque como hablamos en el principio también del programa, nosotros tenemos muchas personas que pueden querer cometer fraude electoral, pero tienes que buscar herramientas como esta que le limiten para poder entonces limitar herramientas con que se comete fraude electoral. Estamos de acuerdo. Yo espero que todo el mundo esté de acuerdo con esto. Antes de irnos, Angie, ¿algo más que quiera? Pues mira, no. Ahora de cara a que empieza agosto, algunas personas ya me han preguntado si tenemos calendario disponible para trabajar conferencias en las iglesias y en otros grupos sobre temas diversos, pero en particular sobre el tema del libro Hurtar, Matar y Destruir. Y sí, tenemos espacios disponibles. Si usted interesa conferencia o si usted interesa que visitemos su iglesia para tocar algún tema, usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908. Ese también es el número de teléfono para los servicios psicológicos. 787-613-5908. Nos envían una información, entiendo que es de Casa Blanca, si tiene el señor director. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que me... ¿Que Trump nos llamó? Verifica, mira ahí está Donald Trump viendo a Angie González. Yo sabía, es que yo sabía, porque él está hablando los mismos temas, él está hablando los mismos temas que yo he traído, yo sabía. Es que antes de hablar, pues el despacho bar ve a Angie González. Bueno, le damos las gracias a las personas por estar con nosotros, no antes. Recuerda que aquí se toma café, pero el café que se toma es el café de Dr. Norman, que nos acompaña a nosotros todas las tardes. El café de Dr. Norman, que lo puedes encontrar en Biochuck y en diferentes tiendas. Si no lo tienes donde tú estás yendo a comprar, y esto estamos incluyendo en el supermercado, usted pregunta por el café de Dr. Norman, que es el mejor grano seleccionado de todo Puerto Rico. Así que te invitamos porque no solamente es el mejor café, sino que también sirve para tratamientos. Mi nombre es Joe Vargas y que pase. Buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.